Los juicios presentan la siguiente clasificación. En primera instancia lo vamos a clasificar en analítico, en sintético, pero también lo podemos clasificar por cantidad, cualidad, relación y modalidad. Según la cantidad, mi juicio puede ser individual o singular. Puede ser particular o puede ser universal. Según la cualidad, puede ser afirmativo o negativo. Según la relación, puede ser categórico, hipotético, disyuntivo y conjuntivo. Según el modo o modalidad, puede ser asertórico, apodíctico y puede ser problemático. ¿Sí? Ahora, al unir el juicio de cantidad con el de cualidad, yo tengo otro juicio más que se le llaman juicios apofánticos o categóricos. ¿Sí? Y estos son, por ejemplo, el universal afirmativo, el universal negativo, el particular afirmativo y el particular negativo. Estos son los juicios que surgen a partir de unir esta clasificación con esta otra clasificación. La pregunta es, ¿qué pasa con el individual? Porque si yo le digo que al unir estas clasificaciones surge esta, la pregunta es, ¿qué sucede con esto? Este juicio se reduce al universal. ¿Por qué? Porque se considera que agota la totalidad de su conjunto, entonces lo analizamos como si fuera universal. ¿Sí? Vamos a ver que cuando entremos a clasificar estos juicios, no hace falta colocar esto, sino que vamos a colocar la nomenclatura convenida para cada uno de estos cuatro juicios. Y la nomenclatura convenida es la A, la E, la I y la O. ¿De dónde surgen estas letras? De la palabra afirmo en el caso de la A y de la I, y de la palabra nego en el caso de la E y de la O. Afirmo por afirmativo y nego por negativo. ¿Sí? Entonces, habiendo planteado cómo vamos a estudiar los juicios, vamos a proceder a explicar cada una de estas clasificaciones. ¿Cómo vamos a definir a cada uno de los juicios? Y vamos a decir de la siguiente manera. En el caso del juicio analítico, la teoría me dice, es aquel donde el concepto predicado está contenido en el concepto sujeto. ¿Sí? Es decir, lo que yo tengo en mi predicado, lo que está en mi predicado es lo mismo que está en mi sujeto. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir, existe relación de identidad entre
el concepto sujeto y el concepto predicado. ¿Sí? Ahora, vamos a agregar, son juicios explicativos porque el concepto predicado aclara o explica al concepto sujeto. ¿Sí? Y vamos a agregar otra característica más. Siempre son verdaderos. ¿Sí? Ejemplo, si yo digo todo cuadrado tiene 4 lados iguales, esto que está en mi predicado ya está acá. Esto que está escrito aquí ya está contenido aquí. Por eso es que este es un ejemplo de un juicio analítico. Lo mismo si digo, miren, el negro, vamos a poner mejor, el color negro es negro. Este es un juicio analítico. ¿Por qué? Porque esto que está acá, ya está acá. Ya está contenido ahí. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, la silla es silla, sigue siendo un juicio analítico. ¿Por qué? Porque lo que vos tenés en el predicado ya está contenido en el sujeto. Hay veces que cuando uno da una lección oral, uno hace este juicio analítico y el profesor te corrige, no, está mal, me estás diciendo lo mismo, te dice, decime algo distinto. ¿Por qué? Porque vos le dijiste un juicio analítico, que es correcto, porque es un juicio analítico y siempre va a ser verdadero. El tema es que estos juicios analíticos no agregan nada al conocimiento. ¿Por qué? Porque lo que vos colocás en el predicado es lo mismo que está en el sujeto. Hay identidad. ¿Sí? ¿Entienden? Ahora, en cambio, los juicios sintéticos lo vamos a definir de la siguiente manera al juicio sintético. Mientras que este lo hemos definido así, vamos a decir, es aquel donde el concepto predicado no está contenido en el concepto sujeto. ¿Sí? Vamos a poner, son juicios extensivos porque el concepto predicado dice algo más del concepto sujeto. ¿Sí? Es decir, en estos juicios no hay identidad entre el concepto sujeto y el concepto predicado. ¿Sí? También vamos a señalar, pueden ser verdaderos o falsos. Mientras que el analítico siempre va a ser verdadero, el juicio sintético puede ser verdadero o falso. ¿Sí? Supongamos, miren, yo digo así, ¿no? El agua es un líquido. Mientras que este es un juicio analítico,
Un juicio sintético podría decir el agua hierve a más de 100 grados. ¿Sí? Mientras que el primer ejemplo es un juicio analítico, mi segundo ejemplo es un juicio sintético. ¿Por qué? Porque estoy diciendo algo que no está en el concepto sujeto. Lo que está aquí en mi predicado es algo distinto de lo que está en mi sujeto. En cambio, este predicado ya está contenido aquí. Otro ejemplo, si digo, el triángulo tiene 3 lados. Mientras que este ejemplo es un juicio analítico, porque lo que está en mi predicado ya está contenido en mi sujeto, pero si digo, por ejemplo, el triángulo, ¿sí?, mide 10 centímetros, ¿sí?, esto que está en mi predicado no está contenido en mi sujeto. Es algo distinto, es algo nuevo, ¿sí? Por eso son juicios sintéticos. ¿Estamos? Ahora, vamos a clasificar a los juicios también teniendo en cuenta ahora la cantidad, ¿sí? Vamos a ver de esa manera. Dijimos que según la cantidad, un juicio puede ser individual, particular y universal. Vamos a ver, ¿sí? Cantidad. Un juicio puede ser individual. Vamos a decir, el concepto predicado se atribuye a un solo individuo representado por el concepto sujeto. ¿Sí? Y entonces voy a decir, por ejemplo, Salta es una provincia. ¿Sí? ¿Está? Salta es una provincia. Ese es un juicio individual. El juicio individual, el concepto predicado se atribuye a un solo individuo. ¿Sí? En cambio, el juicio particular, el concepto predicado se atribuye a una parte de los individuos, ¿sí?, a una parte de los individuos de un grupo o clase representados por el concepto sujeto. ¿Sí? Se emplean, para ello se emplean cuantificadores como hay, algo, ciertos, pocos, vamos a poner alguien, algún, con todas sus variantes, alguna, algunos, alguno, algunos, ¿sí? Y entonces yo voy a decir, por ejemplo, alguna mesa es redonda. Hay animales acuáticos. ¿Sí? Ahora,
También podemos clasificar, según la cantidad, en universal, ¿sí? El concepto predicado se atribuye a todos los individuos representados por el concepto sujeto. Y al igual que el anterior, emplea cuantificadores. ¿Cuáles son esos cuantificadores? Por ejemplo, los, las, el, pero este el tiene que estar sin acento. Cuando este el tenga acento, corresponde al individual, ¿sí? Los, las, el, cada, si, cualquier o cualquiera, nada, nadie, ¿sí? Ningún, con todas sus variantes, ninguna, ningunas, ninguno, ningunos, como también todo, con todas sus variantes, toda, todas, todos, ¿sí? Entonces yo voy a decir, nadie vino a clase. Voy a decir, por ejemplo, las personas son honestas. Cada hombre es feliz, ¿sí? Son ejemplos de juicios universales. ¿Estamos? Pero también dijimos que al juicio lo vamos a clasificar por la cualidad. Y en este caso dijimos que la cualidad puede ser afirmativa o negativa. Entonces vamos a plantear esa otra clasificación, ¿sí? Vamos a ver. Cualidad. Según la cualidad, mi juicio puede ser afirmativo o negativo, ¿sí? En los juicios afirmativos, la relación enuncia una atribución de una cosa a otra cosa. La palabra atribución implica aplicar, ¿sí? Es decir, yo aplico de una cosa otra cosa, ¿sí? La relación enuncia, en los juicios afirmativos, la relación enuncia una atribución de una cosa a otra cosa. Es decir, hay unión entre sujeto y predicado. O dicho de otra manera, hay adecuación entre el sujeto y el predicado, ¿sí? Ejemplo, la mesa es blanca. Todo hombre es feliz. Juan tiene una pelota, ¿sí? Son ejemplos de juicios afirmativos, ¿sí? Ahora, en el juicio negativo, ¿sí? En los juicios negativos, la enunciación, ¿sí? La enunciación separa, ¿sí?
o divide al concepto sujeto del concepto predicado. ¿Sí? Del concepto predicado. Es decir, ¿sí? Hay no adecuación entre el sujeto y el predicado. ¿Sí? Emplea. Este juicio emplea, vamos a decirlo así, la expresión gramatical no u otras equivalentes. ¿Y cuáles son las otras equivalentes? El nada, el nadie, el ningún, pero recuerden con todas las variantes el ningún. Entonces yo, por ejemplo, digo, la mesa no es blanca. ¿Sí? Digo, por ejemplo, ningún hombre es feliz. Y de esa manera tengo mi juicio negativo. Ahora bien, habiendo establecido ya la clasificación de cantidad y de cualidad, podemos establecer la clasificación de la modalidad o modo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener en cuenta para esa clasificación lo siguiente. Según el modo o modalidad, el juicio podía ser como asertórico. ¿Sí? Vamos a decir así: enuncian una relación entre el concepto sujeto y el concepto predicado como de hecho. ¿Sí? Enuncian una relación entre el concepto sujeto y el concepto predicado como de hecho. Por ejemplo, si yo digo, la silla es un mueble, estableciendo una relación de hecho entre estos dos conceptos, entre el concepto sujeto y el concepto predicado. Por ejemplo, Salta es una provincia argentina. ¿Sí? Es de hecho que Salta es una provincia argentina. ¿Estamos? Los juicios apodícticos, ¿sí? Enuncian una relación entre el concepto sujeto y el concepto predicado, ¿sí? El concepto predicado como necesaria o forzosa. ¿Sí? Y entonces, por ello que este juicio emplea, ¿sí?, nexos como, ¿sí?, vamos a poner necesita o necesito, necesario o necesaria o necesariamente. La existencia de estos nexos me permite identificar a este tipo de juicio. Yo puedo decir necesariamente debo,
aprobado. ¿Sí? Por ejemplo, puedo decir, todo niño necesita ser amado. ¿Sí? Ahora, el juicio también, según la modalidad, puede ser problemático. ¿Sí? Enuncia una relación entre el concepto sujeto y el concepto predicado, ¿sí?, como meramente probable o posible, ¿sí? Y al igual que el anterior, tiene que emplear nexos, ¿sí? Esos nexos pueden ser las siguientes palabras: quizás, tal vez, posible, probable, posiblemente, probablemente, ¿sí? Entonces yo puedo decir, quizás llegue temprano, ¿sí? Puedo decir, la luna posiblemente sea un satélite, ¿sí? ¿Estamos? De esa manera tengo la clasificación según el modo o modalidad.